digamos, soy el candidato, seré el próximo alcalde de Quito, tengo una organización fuerte, pero ningún tutelaje. ¿Quién financia su campaña, Pavel? Muchos ciudadanos. ¿Cuánto cuesta? Más o menos. No podría dar el dato primero porque no tengo dato actualizado. ¿Se imagina el quiteño y la quiteña que me escucha que su voto no va a valer nada y que va a tener que elegir, ¿no es cierto?, el nuevo alcalde, un nuevo guarderas desde el Consejo Metropolitano? Ese concejal que entra en el último lugar podría terminar siendo alcalde o alcaldesa de Quito. O uno de los que entra primero, al final no sabemos. Por eso le preguntaba qué pasaría si es uno de sus concejales. También estaría en desacuerdo. Si gano, como es lo que va a pasar, me dedicaré alma, corazón y vida a transformar la ciudad. Pero si pierdo, también es muy probable que diga gracias, política, hasta aquí llegue. Hola, hoy estamos con Pavel Muñoz, él es candidato a la alcaldía de Quito por Revolución Ciudadana. Pavel, bienvenido, un gusto tenerle aquí. Sol, muchísimas gracias. El agradecido soy yo por la entrevista, gustoso de conversar con usted, también con la ciudadanía. Y mientras estemos en enero, feliz año para usted y para la ciudadanía. Gracias, Pavel. Empezar quizá por las encuestas. Hay dos últimas encuestas de clima social. La primera está usted en segundo lugar, por detrás, en realidad las dos está en segundo lugar, por detrás del señor Yunda. En la última no, en la última estamos con 4 puntos de arriba, pero como candidato, digamos, como académico o en mi profesión, trabajaba mucho con encuestas, sé leerlas, no tienen una sola pregunta, hay que ver entre los negativos, los positivos, nivel de conocimiento, predisposición a votar, el voto ya en papeleta. Así que técnicamente le diría que mi análisis de las encuestas es que tenemos el techo más alto para poder crecer y no hay ninguna encuesta que marque que no hemos tenido una tendencia de crecimiento. Pero en cambio ya mi posición anímica como candidato es pararles no mucha bola, porque sería terrible que si aparecemos en una segunda baje nuestro estado anímico, o que si aparecemos en una primera digamos ya todo está hecho. No, tenemos optimismo, mucho optimismo, no triunfalismo. Yo creo que un candidato triunfalista pierde las elecciones, pero el optimismo sí, y eso nos compromete a trabajar como si no tuviéramos un solo voto. ¿No le preocupa entonces que pase lo que ocurrió en las últimas elecciones seccionales con la candidata de la Revolución Ciudadana en ese momento, la señora Maldonado, que finalmente no quedó por detrás de Jorge Yunda y Jorge Yunda terminó ganando las elecciones? No, más bien creo que el otro candidato debería tener más preocupación tomando en cuenta lo que pasó con Moncayo. El candidato Moncayo en ese momento, Paco Moncayo, casi que tenía ya una fiesta de celebración un día antes de las elecciones y terminó quedando tercero, si no me falla la memoria. Así que no, yo creo que además hay todo un debate sobre las encuestas, ¿no? La gente está muy molesta con la política, por lo tanto, ¿le dice la verdad a las encuestas o no le dice las encuestas, o no le dice la verdad? Segundo, la metodología que se tiene que usar. Y esto lo ideal sería que sea una metodología donde la muestra aleatoria muestre los distintos componentes de la sociedad quiteña. Y a veces siento que hay encuestas que se sesgan, digamos, a determinados sectores. Es decir, que se toman en un lugar específico que va a tender a votar por otro candidato. Exactamente. Si yo encuesto solamente en Cumbayá, por poner un ejemplo, me va a salir un resultado. Estoy exagerando para ejemplificar. Si encuesto solamente en Chillogallo, me va a salir otro. Entonces yo creo que ahí hay que verlas, ¿no es cierto?, cuál es la muestra que se tiene, dónde está tomada. Y también, sobre todo en diciembre, creo que hubo una volatilidad por la coyuntura mundial más optimista. Sin embargo, no reflejaron mucho en las encuestas. Fin de año, digamos, es otro talante. Llegan las deudas en principio de enero y es otro. Entonces también las respuestas de la sociedad suelen ser muy vinculadas con el estado anímico del momento. Ahora, la imagen de Rafael Correa en su campaña ha estado distante. ¿Aprendieron alguna lección de las presidenciales con Andrés Arauz? No, nos tenemos un profundo respeto mutuo. Para mí, Rafael es el líder del proceso de la Revolución Ciudadana y entiendo que yo para él soy un compañero que respete, que por lo tanto, digamos, soy el candidato, seré el próximo alcalde de Quito. Tengo una organización fuerte, pero ningún tutelaje, y tomaré las decisiones que los quiteños y las quiteñas me hayan dicho. Y Rafael en este momento, digamos, está por fuera, mira las elecciones en todo el país, por lo tanto, también recibimos de apoyo de él el que sea necesario para cada territorio. ¿Y cómo es esa influencia en la campaña? ¿Conversan, participan en las decisiones? ¿Cómo es la presencia o influencia del expresidente Correa en su campaña? Positiva, hemos conversado mucho realmente, hemos conversado muy poco, perdón, realmente de la candidatura de Quito y creo que de las candidaturas en general. Yo soy parte del espacio, digamos, donde más se discute la política en nuestro movimiento y hemos estado con otras preocupaciones de fondo, ¿no? Además, no es lo mismo que una presidencial. En una presidencial uno le toma el pulso, digamos, a el candidato presidencial en todo el país.
es más difícil para una organización política que tiene prácticamente candidatos en todo el país ponerse a hablar, ¿por qué si hablar de Quito y no de Cuenca? ¿Por qué si hablar de Cuenca y no de Guayaquil? ¿Por qué si hablar de Guayas y no de Pichincha o de Esmeraldas? Entonces hay tantos candidatos que más bien a veces lo que tenemos es un monitoreo de cómo avanza en términos generales, pero no nos hemos metido, digamos, a dar opiniones sobre las candidaturas de cada territorio. Los candidatos han tomado control. Me refiero, puede ser el caso de Marcela Guiñaga, puede ser el caso de Paola Pavón, puede ser el caso de Leonardo Orlando y todos los o de J. Lloret. Entonces todos hemos tomado control sobre nuestras candidaturas. Hacemos lo que cada territorio exige. Yo creo que allí, en cambio, sí son importantes las encuestas, Sol, porque nos permiten ver cuáles son las características particulares de cada territorio. Ajá. Por lo tanto, en este momento, con estas elecciones, no cabe, si usted quiere, un empaquetamiento homogéneo para todo el país. Justo por eso le preguntaba, porque en las presidenciales, que si bien hay una lógica distinta, la imagen del presidente o expresidente fue muy, muy fuerte con respecto al candidato. En esta ocasión también vimos hace unos meses que se habían tomado algunas fotos de algunos candidatos con el expresidente Correa. Y por eso le preguntaba sobre esta idea de que su imagen qué tan fuerte o qué tan importante es del rol que pueda jugar de cara a los ciudadanos, porque finalmente usted dice, es el líder de la Revolución Ciudadana, es de expresidente, es conocido a nivel nacional, qué tan fuerte va a ser esa figura o qué tan fuerte ha sido en su campaña. En la otra veíamos que había incluso unas figuras tamaño real, digamos, del presidente que se movían a ciertos lados. En esta campaña no hemos visto eso. ¿Por qué esto? El candidato para la alcaldía de Quito soy yo, el que ha tomado las riendas sobre la candidatura soy yo, el que tiene, digamos, la responsabilidad de ofrecerle resultados al propio movimiento político, pero sobre todo a la ciudadanía soy yo, y el próximo alcalde de Quito seré yo. Pero en ese sentido, Sol, nuestra sociedad, incluida la quiteña, tiene de todo, como en la viña del Señor, digamos, ¿no? Usted tiene gente que es profunda, pero profundamente correísta. Usted tiene gente que es menos correísta y más pro Revolución Ciudadana. Usted tiene gente anticorreísta, claramente. Y tiene un sector medio bastante grande, digamos que está en la mitad. Para lo cual, lo que los... ¿Y qué mitad? ¿Qué significa eso? En una mitad que yo creo que la politiquería, y voy a hacer una distinción entre la política y la politiquería ha querido dividir a la sociedad entre correísmo y anticorreísmo. Y Quito, Guayaquil, Cuenca, el país entero, es mucho más que la dicotomía correísmo y anticorreísmo. Hay alguna gente que, por ejemplo, aquí le dicen, por ejemplo, ¿usted está dispuesto a votar por el candidato anticorreísta o está dispuesto a votar por el candidato correísta? Y la gente, ¿qué es lo que dice? Me da lo mismo que sea correísta o anticorreísta, con que me resuelva los problemas del día a día, eso es lo que quiero yo. Y por lo tanto yo me he dedicado a eso, a conversar mucho con la ciudadanía. Yo creo que en esta campaña he aprendido como en ninguna otra, estoy aprendiendo como en ninguna otra. Y al final son dos los pilares que sostienen nuestra campaña. Número uno, con la fuerza de las y los quiteños. Esto significa conocerles, digamos, incluso contagiarse de la gran resistencia y resiliencia que tenemos en la sociedad quiteña. Y la otra que decimos es con la fuerza de los quiteños. Quito renace, que es el segundo pilar. Así que ahí está mi organización política, ahí está el líder de nuestra organización política, pero lo más importante para mí es la fuerza de los quiteños para que Quito renazca. Su triunfo significaría de todas maneras que recupera el poder de la ciudad esta organización política. Ahora Revolución Ciudadana, hasta cuando Augusto Barrera fue alcalde, Alianza País, eso tiene que tener también un significado para la gente y el voto le va a dar ese significado también. En una eventual alcaldía suya, ¿qué tan fuerte sería esa participación de Rafael Correa, esta presencia que es difícil separarla de los candidatos por la imagen que ha tenido en el país y que tuvo durante 10 años? Si nosotros ganamos las elecciones, ¿va a ser una victoria también de la Revolución Ciudadana? Sí, cierto, pero en tercer lugar. Primero va a ser una victoria, ¿no es cierto?, del pueblo quiteño, y segundo va a ser una victoria de la esperanza para que podamos recuperar la ciudad que habíamos perdido. Y cuando digo que habíamos perdido, pienso en el histórico de lo que ha sido Quito, ¿no? Yo creo que si hay algo que está por los suelos es el sentido de pertenencia y la identidad con esta ciudad. Y para mí este es uno de los principales elementos a rescatar, que nos volvamos a sentir orgullosos, felices, que esta vuelva a ser la mejor ciudad del mundo. Pero no por el desarrollo y las obras que hagamos, sino porque esas obras le den a la ciudadanía felicidad, bienestar y prosperidad. Ese va a ser el triunfo real. Ahora, la Revolución Ciudadana podrá volver a dejar ver lo que ya hizo a nivel nacional. Obras, ¿no es cierto? Sí. Y fíjese, Sol, en esto sí que tenemos una distancia, o una diferencia abismal con las otras candidaturas, ¿no? Nadie puede ir por Calderón y decir, ese hospital lo inauguramos nosotros. Nadie puede ir por el sur y decir, ese hospital lo inauguramos nosotros.
La maternidad Luz Helena Arizmendi lo inauguramos nosotros. Los 2 accesos viales para el aeropuerto, que también fue aeropuerto inaugurado en nuestra época, lo hicimos nosotros. La plataforma gubernamental del norte o la del sur, y el inicio del metro, que lo hicimos nosotros, que lo vamos a poner a funcionar nuevamente nosotros en la Revolución Ciudadana. Nadie puede decir eso, así que nosotros significará que regrese la esperanza, las obras para Quito. Y cuando yo necesite algún consejo en el que crea que Rafael me puede dar alguna opinión, se lo buscaré, pero si no, yo trabajaré y gobernaré directamente con los ciudadanos. ¿No será él quien gobierne Quito desde No, México? no, en lo absoluto. Rafael es un expresidente, además mucha gente dice el mejor presidente que haya tenido el Ecuador, y yo espero ponerme a este talante siendo el mejor alcalde de Quito que haya tenido. Usted ha enumerado algunas obras de la Revolución Ciudadana, del gobierno de Rafael Correa, y hay algunos cuestionamientos. Antes de empezar esta entrevista, usted mencionaba la carta de María Cristina Vallas que le escribe a usted, que por supuesto está invitado a responderla si es que gusta. Ella le hablaba de los procesos judiciales en contra de muchos exfuncionarios y si es que no le preocupa que eso rebote en su candidatura y que haya una preocupación de la gente de que haya falta de transparencia o de que haya corrupción o de que se enquiste la corrupción en una eventual alcaldía suya. Primero quiero agradecer a la columnista Vallas porque creo que su carta es el tipo de carta que necesitamos, ¿no? Un tipo de carta educada, un tipo de carta que permite un diálogo cordial y un tipo de carta donde expresa sus puntos de vista, y yo lo respeto. Pero creo que en esos puntos de vista hay varias equivocaciones desde mi parecer. La primera hace alguna relación, por ejemplo, sobre el tema de administraciones zonales, no recuerdo en este momento, y sí voy a contestar la carta con el mismo talante de respeto y haciendo mis matices y diciendo dónde estoy en desacuerdo. Ese es el ejercicio de la democracia. Exactamente, ¿no? Ahora, si usted me dice que conteste otras cartas, ¿no es cierto?, que no salen de GK, sino de otros espacios que son digamos, una suerte de destilar odio, ¿no es cierto?, y agredir a las personas, esas directamente, ¿no es cierto?, no las considero. Pero esta carta sí. Señala ahí la columnista Vallas algunos, desde mi punto de vista, de errores. O ella cree que yo soy responsable de algunas decisiones que en lo absoluto. Yo nunca he sido concejal, nunca he sido alcalde, por lo tanto no he tomado yo las decisiones sobre determinada estructura municipal, y no me acuerdo en este momento, me va a disculpar, algún par de argumentos en el que creo que claramente hay una equivocación, ¿no?, sobre lo que cree que hacía la Secretaría de Planificación y no hacía. Espero poder entregar prontamente esa respuesta, que insisto será a la altura, democrática, respetuosa, pero diré de lo que yo creo que está equivocado. Y con respecto a esta cuestionamiento puntual que hace sobre la transparencia, que puede haber gente que esté preocupada de que estos procesos judiciales que ha habido en contra de funcionarios de la Revolución Ciudadana, ella incluso habla de unas glosas con respecto a usted, una me parece que ya no existe, ella habla de 3, si es que no le preocupa que esto pueda tener una carga hacia los votantes de decir, bueno, hicieron obras pero hubo corrupción, Pavel va a ser corrupto, o sea, puede ser eso. Ella dice que puede pasar eso y le pregunta si a usted no le preocupa eso. No, en lo absoluto, digamos, porque primero quien tiene esa apreciación ya parte de un prejuicio, que es justamente lo que hemos dicho como ese anticorreísmo. Ese anticorreísmo ventajosamente está en cerca del 16% para la sociedad quiteña. No es una cifra, digamos, despreciable, pero está enquistado en ese 16%. Luego hay un montón de gente que creo que se ha dado cuenta del proceso de persecución política. Y esto, Sol, le puede preguntar usted a cualquier gobierno, pero pregúntele sobre todo al gobierno actual. Si es que el gobierno actual no está siendo víctima de lo que ellos impulsaron con la persecución política. ¿En qué sentido? Le digo porque un funcionario público hoy tiene pánico mover esta tasa de aquí a acá, porque viene un Torquemada moderno, estos que quemaban, ¿no es cierto?, en este caso sería quienes queman la buena reputación de la gente, que es con la Contraloría, que todo, sobre todo está mal. Entraron, por ejemplo, a hacer una auditoría incluso de decisiones legislativas de los concejales, ¿ya? O sea, todo está mal. Y operó de manera tan perversa que el abogado Rodríguez, por ejemplo, que es alguien que yo entiendo tiene un punto de vista, pero diametralmente distinto al nuestro. Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez creo que es la mejor forma que tuvo para describir la Contraloría de los últimos años. A los culpables les cobró coimas para hacerles inocentes. Y a los inocentes nos ha querido poner ahí, digamos, una suerte como de amenazas sobre lo que nosotros podemos hacer en la vida pública. Pero cuando alguien como yo, que tiene 15 años de administración pública, ¿no es cierto?, y ha tenido una gestión absolutamente intachable, lo digo con la humildad que hay que decirlo, pero también con la entereza que hay que decirlo, entonces ese tipo de cosas no me digamos, preocupa por el malestar que supone detrás. Mire, Sol, cuando a usted o a cualquier persona, ¿no es cierto?, sin tener los elementos de sustento, adelantándose a lo que es un debido criterio, ya le dicen así ha estado cocinado, ¿no es cierto?, digamos, operan con principios de justicia.
se respeta el principio de inocencia, se respeta el debido proceso, y yo creo que lo que hemos caído en este país es en una suerte de asesinato reputacional cotidiano, impulsado por la Contraloría, por la justicia en algunos casos, ¿no es cierto?, por determinados medios de comunicación, y eso hay que enterrar. Entonces yo lo que creo es que más bien debería ser debería este proceso electoral y los que vienen ir corrigiendo, sé que va a ser muy difícil, pero ir corrigiendo esa política. Mire lo que pasó en el debate del día de ayer. Antes de entrar ahorita en el debate, que vamos a hablar sobre eso también, se puede hablar y podemos discutir sobre los procesos judiciales, la independencia de la justicia, digamos, hay mucha tela que cortar ahí, pero es innegable que ha habido corrupción en ese gobierno, como probablemente es innegable que hay corrupción en este y que generalmente hay corrupción. ¿Cómo va a garantizar usted que en un mandato de Pavel Muñoz esa corrupción se vaya? ¿Algún mecanismo de gobierno abierto, mecanismos que existen para poder garantizar esta transparencia? ¿Qué concretamente propondría usted para decir: aquí está lo que estamos haciendo, pueden fiscalizar, evaluar y mirar exactamente cómo se mueve cada dólar en esta administración? Sol, es lamentable y es muy penoso que la corrupción sea un problema estructural en todos los países. Usted tiene corrupción, incluso hasta en países europeos, que a veces uno dice se salvaron del virus, se salvaron de la pandemia. No, lastimosamente no. Y por lo tanto es duro, digamos, de enfrentar esa realidad, porque hay que decirlo con claridad: hay mafias enquistadas en el aparato público, hay mafias enquistadas, y esas mafias enquistadas muchas veces responden a los procesos históricos más que a los gobiernos de turno. Y entonces sí, seguramente ha habido, digamos, esto en todos los gobiernos democráticos, pero una cosa es distinguir casos de corrupción, que seguramente ha habido en todos, de un gobierno corrupto como han querido endilgarnos a nosotros. Yo, digamos, me encomiendo a todos los santos universos de energías, lo que usted quiera, para que no tengamos esos casos en el municipio de Quito y para que no me pase lo que el presidente actual, pues, escupe al cielo diciendo aquí jamás un tema de corrupción, y ahí está. Han dicho algo sobre lo que hoy ha denunciado el medio de comunicación que ellos aplaudían cuando tenían determinadas denuncias contra nosotros. Ahí sí, yo vi incluso un comunicado de prensa: debido proceso. Y a nosotros en algún caso respetaron el debido proceso. Entonces, Sol, yo digo, esto debería servirnos para, ojalá poner una pausa al tipo de política que estamos haciendo y reencauzar las cosas para que sea una política que busque el bienestar colectivo, para que haya una justicia y una comunicación, ¿no es cierto?, que respete esos principios elementales, ¿no es cierto?, de debido proceso, principio de inocencia y otros. Y lo otro, lo que usted me pregunta, y nosotros los que estemos en la administración, implementar hasta lo imposible por desterrar la corrupción. Dos cositas respecto a lo que usted me preguntaba. La una, yo he dicho, vamos a rescatar la dignidad y la autoestima del propio servidor municipal, porque hay un discurso que hace a todo servidor público un enemigo social. Ya per se son vagos, ya per se son corruptos, ya per se son pipones. No es así. Eso es como meter a todos los periodistas en un saco, como meter a todos los políticos en un saco, como meter a todos los funcionarios públicos en un saco. Yo les pido a ese funcionario municipal que va a recuperar su autoestima, que me ayude a pelear con las mafias. Y le pido solo a la sociedad que me ayude a pelear con las mafias. Somos una sociedad complicada. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Los corruptos del gobierno tienen que parar. Terminas de decir eso, te para el policía municipal en la esquina: jefe, no sea malito, pero a ver, ¿qué le puedo dar? Pero ahí está, usted está cayendo en la corrupción que está criticando, ¿sí? Hablamos de orden en la ciudad, y los mismos que hablamos de desorden en la ciudad, ponemos 40 centavos para la zona azul y queremos pasarnos de vivo, y esos 40 centavos hacer que nos duren 3 horas. Entonces vamos a tener que luchar contra la corrupción afuera y adentro. ¿Pero qué concretamente podría funcionar? Primero el tema de un proceso de concientización muy fuerte también con la propia sociedad. Esto que le digo, muchas veces hay funcionarios dispuestos a recibir... Pero usted está esperanzado en un proceso que puede ser larguísimo, digamos, de educación, concienciación, y es lo más importante, pero puede ser muy largo. Más cosas, Sol. Pero creo que hay que topar lo importante, porque si no nos quedamos en el tema. Mire, aquí los que más hablan de corrupción son los privados. Y son los primeros que suelen estar tentados a dar plata para que se mueva un trámite en el municipio. Entonces, esa gente que... O a la inversa, porque no sé si usted vio estas denuncias que hacían algunos dueños de hoteles y restaurantes en ciertas zonas de Quito, que decían que los agentes metropolitanos de control, para darles los permisos que corresponde que se les entregue para que funcionen, les habían estado pidiendo coimas. Por eso, exactamente, Sol, por eso en las dos. Mire, me pasó con una, y lo conté ayer en el debate, con una emprendedora que ponía un restaurante vegetariano y no le daban el permiso porque no tenía frigorífico de carnes. Ahí uno lleva a pensar, ¿qué está esperando ese funcionario? Tal vez está esperando que ella le diga, bueno, ¿no es cierto?, me va a dar una coima. No, entonces erradicarlo de dos lados. Gobierno abierto, usted ha dicho, totalmente de acuerdo. Poner todos los procesos contractuales en línea, totalmente de acuerdo. Tener una suerte de ranking, incluso valiéndonos de la ley nacional,
y algunos principios de contratación de organismos internacionales que me parecen muy importantes, ponerlos en práctica. No puede ser solo que una empresa que construyó una tienda esté postulando para construir un puente. Y no puede ser que el que esté postulando para construir un puente esté postulando para poner, césped sintético en ¿Y una esto qué cancha. significa? ¿Depurar las empresas que contratan para todo? ¿Cómo funcionaría ese proceso? Exactamente, digamos, esto supondría, mire, hay herramientas en la ley actual que debemos aplicarlas. Los procesos de subasta inversa. Eliminar, ¿no es cierto?, o eliminar. Y si en algún caso fuera por eventos, digamos, totalmente justificables, que serían emergencias, los Desastres contratos. naturales y demás. Mañana tenemos un evento con el Pichincha, mañana tenemos, Dios no quiera, un tema de las laderas. Ahí cabe una contratación por emergencia. Pero una contratación por emergencia para hacer un spot publicitario, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que están en la ley deberíamos aplicarlas, tomar otras buenas prácticas de normativas internacionales, incluso digo de organismos de cooperación internacional, hacer una combinación de ellas, subir todo esto, ¿no es cierto?, a la página web, moverse mucho con esto que le decía, los procesos de subasta inversa, por ejemplo, ¿no? Mañana yo quiero contratar, qué sé yo, almuerzos, ¿ya? Y no me voy con el más caro, me voy con el que postulando, digamos, en una plataforma abierta, sin que medie esta posibilidad de que alguien pida coimas, me voy por los que ofrecen la mejor calidad y el menor precio, pero haciendo también una cosa inteligente. El problema solo es que, esto me vale para decir una cosa que creo que es muy importante, y nuevamente caen los errores de la Contraloría. Mire, Sol, a veces también hay que tener esto presente. Perdón si hago un ejemplo que, me toma unos segundillos más. Pero mañana tengo que comprar 2 lápices. El uno cuesta 12 centavos, el otro cuesta 10 centavos. El que cuesta 10 centavos está hecho en China. El que cuesta 12 centavos está hecho aquí, en Ecuador, en Quito, digamos, ¿sí? ¿Cuál es más caro? Con los órganos de control dice, ¿cómo se le ocurre comprar el de 12? Si el otro es de 10. Sí, pero ese es de China, tengo que importar. Saco dólares y genero empleo en China. Y el otro, ¿no es cierto?, que me cuesta 2 centavos, dejo los dólares de aquí y genero empleo en el Ecuador, ¿sí? ¿Cuál es al final del día? Claro, contablemente, los que son miopes dicen más caro, ¿no es cierto?, es el ecuatoriano. Los que tenemos visión de desarrollo sabemos que más caro es el de China, aunque cueste 2 centavos menos, porque ahí estoy haciéndole daño a la economía. Pero eso implica dólares. Reformas legales. No, nosotros no tenemos competencia. O sea, si es que quisiéramos hacer eso, quiero decir. Sí, claro. Si es que se quisiera cambiar eso y tener más consideraciones, no solamente la numérica, que es muy cerrada, sino otras consideraciones, pero eso no convertiría nuevamente a los procesos en demasiado discrecionales y volvemos al problema de la discrecionalidad. Sí, por eso yo no tengo competencia, yo ya fui asambleísta, no tengo competencia para reformar las leyes. No soy como los candidatos que les dicen que para controlar la inseguridad van a hacer una reforma al COIP. Digamos, postulen para ser asambleístas primero. No, lo que sí quiero decir solo es que hay mecanismos que se pueden utilizar. Por ejemplo, sí, porque ahí se juega la posición política. Mire, mañana tenemos que hacer un evento en el municipio, ¿ya? Tengo que contratar un catering para un evento, ¿sí? Hay 2 opciones. O me voy por el gran hotel o me voy por la economía popular y solidaria. Si me voy por el gran hotel, le voy a dar más plata al que ya tiene plata, con la plata que es de todos del municipio. Si me voy con la economía popular solidaria, estoy democratizando los recursos que son de todos para impulsar economías pequeñas. Entonces nosotros iremos fundamentalmente por este segundo andarivel, ¿no es cierto? Subasta inversa mucho, que la compra pueda democratizarse y por lo tanto que no terminemos. Mire, el ejemplo más claro es el que teníamos con los uniformes. Usted tiene el chance de comprar afuera, que seguramente en chino le sale más barato, o comprar aquí a mujeres que se ponen un pequeño taller de costura y que le venden al Estado. ¿Dónde hay que operar? Evidentemente en el segundo caso, y todo ese paquete de cosas implementaremos para que tengamos transparencia, pero que esa transparencia también esté asociada con democratización, al menos con la compra pública municipal, como un instrumento de democratización y estímulo a las economías más empobrecidas. ¿Quién financia su campaña, Pavel? Muchos ciudadanos, de hecho no muchos porque también en esta época es tan complicado, ¿no es cierto? Pero yo me moví hace poco con un cóctel de adhesión, por ejemplo, el que nos fue bastante bien, y pasando el sombrero con los que podemos, ¿no es cierto? Con aportes bastante pequeños, ¿sí? Hay gente que a veces se anima un poquito más y ya son $500, $700, pero es una cosa donde a ver amigos, a ver familia, cada uno empieza a moverse y empezando, digamos, de gota a gota a empezar a fondear una campaña bastante austera. ¿Cuánto cuesta? Sin contar los fondos electorales, más o menos. No podría dar el dato primero porque no tengo un dato actualizado. Nosotros creo que
Cóctel levantamos cerca de unos 20,000. Hacemos, digamos, ¿cómo se llama? Otros eventos de estas características. Con donaciones de quien quiera donar. Exactamente, ¿no es cierto? Y no tengo la gran donación, ¿no es cierto? Porque además, incluso si usted mañana me dice, le digo, Sol, me puede acolitar, digamos, con unos $5, así sean 5, le voy a dar los mismos principios. Ni un centavo más del que no necesitemos, ni un centavo que no podamos dar cuenta de su legal procedencia, y ni un centavo que me ate a mí como próximo alcalde en la definición de políticas públicas. Y eso es absolutamente claro, ¿no es cierto?, en todos los casos. Si contemplamos un escenario similar al de las últimas elecciones y gana el señor Yunda y entran la mayoría de concejales de la Revolución Ciudadana, que fue lo que pasó en las últimas elecciones, y el señor Yunda tiene una sentencia, se ejecutaría. ¿Usted ha contemplado el escenario en el que usted no gane, pero uno de sus concejales de sus candidatos a concejales ya posesionados se termine convirtiendo en alcalde? Si pasa algo similar a lo que pasó cuando Jorge Yunda salió de la alcaldía y de los concejales se tuvo que elegir un nuevo alcalde. ¿Ha contemplado este escenario? No, no hemos contemplado. Nuestro escenario es el escenario donde nosotros ganamos las elecciones y donde la Revolución Ciudadana tiene mayoría legislativa claramente. ¿Qué es mayoría legislativa? Ninguna bancada, ningún grupo político va a tener el suficiente número de concejales para que sean una mayoría. Deberíamos ser 12 al menos en el municipio de Quito. Nadie va a tener eso. Nosotros vamos a tener nuevamente la bancada mayoritaria. Y vamos 9 días fue la última vez, ¿no? 11. Y vamos a estar al frente de la alcaldía. Pero asumamos su ejemplo. En un supuesto no consentido de que el señor Yunda ganara, es el escenario más irresponsable con Quito. Más irresponsable solo. Y esa irresponsabilidad proviene de la candidatura, evidentemente, pero también profundamente del Tribunal Contencioso Electoral. Yo no sé si nos hemos dado cuenta, su pregunta es de una importancia descomunal, ¿ya? Porque lo que pasa en este mismo momento es que él tiene todas las críticas que pueda tener sobre la sentencia y le asisten sus argumentos, ¿ya? Pero lo cierto es que hay una realidad. En esa realidad hay una sentencia. Esa sentencia le quitó los derechos políticos. Quitarle los derechos políticos significa que ni puede elegir ni puede ser elegido. Esto en cristiano significa que si es que es elegido alcalde, no puede posesionarse. Eso en cristiano significa que le tocaría, ¿no es cierto?, elegir al consejo otro guarderas, ¿ya? Y eso es parte de la responsabilidad de que el propio Tribunal Contencioso Electoral no se pronuncie. Pongámoslo Pero de otra podría forma. pasar. Pongámoslo de otra forma. Se imagina el quiteño y la quiteña que me escucha, que su voto no va a valer nada y que va a tener que elegir, ¿no es cierto?, el nuevo alcalde, un nuevo guarderas desde el Consejo Metropolitano. Esto podría, supongamos que hay un concejal, una concejala, que como decíamos en el colegio, no, entra con las justas, ¿sí? Ya rayando, así con las justas, con las uñas, como solíamos decir. Ese concejal que entra en el último lugar podría terminar siendo alcalde o alcaldesa de Quito. O uno de los que entra primero, al final no sabemos. Por eso le preguntaba qué pasaría si es uno de sus concejales, de los concejales de la Revolución También Ciudadana. estaría en desacuerdo. ¿Sabe por qué, Sol? Porque eso va a suponer además una suerte de versión de morenato en el municipio. Digamos que, inventémonos un caso, ¿no es cierto? Pedro Reis, ya es un nombre inventado. Ya ve que hay una dispersión. Entonces, Pedro Reis, ¿qué va a hacer para sacar los votos? Ve, Sol, yo te doy la EMAP. Ve, Pavel, yo a vos en cambio te doy la empresa de obras públicas. Ve, Pepita, yo en cambio a vos te doy, ¿no es cierto?, la empresa de pasajeros. Para obtener los votos y que voten por el señor Reyes en el ejemplo. Y entonces la ciudad otra vez en la improvisación, la ciudad otra vez en el desgobierno. Esto sería una responsabilidad. Por eso yo hago mi propia campaña y nosotros ganamos nuestros votos legítima y honradamente, digamos, caminando todo el territorio. Pero les digo, piensen en el escenario terrible que está viviendo Quito. Y si quiere, para no meterme en la otra candidatura, le digo al al Tribunal Contencioso Electoral, diga algo. Al menos, Sol, digamos que usted y yo estemos equivocados. ¿Quién debería salir y decirle a la ciudadanía, a ver, tranquilos, este es el escenario jurídico, un Tribunal Contencioso Electoral que no dice esta boca es mía, que se esconde, que pretende sesionar, le ponen una cadena, ¿no es cierto?, los medios que podrían terminar afectados y les empieza a temblar las piernas? O sea, por favor, a los señores del Consejo Tribunal Electoral, no resuelvan si quieren, dejen ahí, pero díganos a los quiteños cuál es la situación jurídica para que no lo cubremos. En ese escenario, Pavel,
Si es que eso llegara a pasar, sería lastimoso porque no habría la legitimidad, volveríamos a tener un alcalde que puede ser cuestionado porque no fue la persona elegida para ser alcalde. Pero ¿usted confiaría en que uno de los concejales de la Revolución Ciudadana llevara a cabo el plan que usted está proponiendo y que debería estar respaldado ideológicamente por todos los concejales? Eso sí, 100%. Nosotros vamos a hacer, como le digo, el mayor número de concejales, y los concejales que tenemos son todos concejales de primer nivel, ¿no? En todas las listas. A mí me apena porque no van a poder entrar todos, pero hasta el último puesto, ¿no es cierto? Hasta el alterno del quinto o el sexto puesto, para nosotros es una persona altamente competente con todas las capacidades, digamos, para poder actuar. Fijémonos, si me permiten, los primeros de la lista, ¿no? Empecemos con las parroquias rurales. Tenemos a Fernanda Racines, profesional altamente competente, especialista en derecho tributario, ¿sí? Podría hacer un gran trabajo como concejal, como vicealcaldesa, ¿no es cierto? Y si es que en ese supuesto no consentido eso sucedería. Sigamos con el norte, con Emilio Uzcategui. Y perdón a mis compañeros concejales, pero no puedo decirle a usted 12, 10 nombres en cada caso, ¿no? Sí. Emilio Uzcategui, una persona también que se graduó en una de las mejores universidades del mundo, como es en el caso de Londres, la London School. Él, por ejemplo, formado con una beca, tiene también alta capacidad para poder hacerlo. Tenemos a Wilson Merino primero en el norte, que además supone para nosotros una gran alianza con Imparables, tendría también toda la capacidad. Viene él sobre todo del activismo social, si cabe ponerlo así. Ha trabajado, digamos, alrededor de causas como los niños con cáncer, tiene una fundación desde la que ha hecho un gran trabajo. Y nuestra compañera en el sur, Blanca Paucar, que además ya es concejala, conoce bien cómo funciona, tiene gran penetración con las organizaciones populares y barriales. Así que cualquiera podría asumirlo bien, pero digo, entiendo que estamos, y eso hay que hacer, manejar escenarios, sí, pero ojalá no tengamos que llegar a eso porque sería el desastre absoluto para la ciudad. Y más me refería, más que su capacitación o su capacidad personal, profesional, a que muchas veces vemos, y pasó en Alianza País, que hay una ideología, en teoría, una vez que llegan al poder, sea en la asamblea, en otros casos, se fragmenta, se dividen o se cambian de bancadas. En esta asamblea pasó. Hubo asambleístas que no se había terminado de posicionar la asamblea y ya renunciaban a las bancadas, y entonces hay este cuestionamiento de si son utilizados finalmente los partidos. En este caso, ¿usted estaría seguro o podría garantizar que los candidatos de la Revolución Ciudadana se van a mantener en esa línea ideológica y que no se van a separar una vez que entren al Consejo? Uno en esto aprende que no puede poner las manos al fuego con nadie, pero yo tengo gran confianza en el equipo de concejales, y si me permite les diría un mensaje a ellos. Mire, el tentado al camisetazo ya es el tentado a fracasar y terminar su carrera política, al menos en nuestra organización política, ¿ya? Dígame, ¿quién de los que se quedaron, por ejemplo, con la época de Moreno pudo repetir o ser elegido? César Litardo, digamos, que tenía además, que hizo una campaña, entiendo, de gran cantidad de recursos, moviendo la maquinaria de la Asamblea Nacional. Ninguno fue reelecto. Porque creo que también, y en eso yo confío en mis asambleístas, en mis concejales, perdón, pero confío más en el pueblo quiteño. Y el pueblo quiteño, sí, reniega de la traición política. El pueblo quiteño reniega del oportunismo. El pueblo quiteño reniega del camisetazo, ¿no? Y ahí le digo, pero porque creo que hay que ser coherente en política. Claro, si yo mañana quiero hacer solo TikTok, ya estoy fregado. Hay unos candidatos que cuentan chistes. Nosotros, en cambio, vamos a contar obras de la alcaldía, ¿sí? Hay otros que dicen, yo soy progresista, corro por el partido de izquierda, pero mis ídolos políticos son Margaret Thatcher y Winston Churchill, ¿no es cierto? Ya Thatcher, digamos, el thatcherismo... y firmas la carta de Vox. Y firmo la carta de Vox. Entonces, Sol, si yo toda la vida, por ejemplo, he promulgado los principios de igualdad, de equidad, de justicia social, y mañana voy a ser, digamos, candidato de Creo, alguien me dirá, pero señor, ¿cómo se va a poner, ¿no es cierto?, a hacer campaña teniendo esos principios con un partido político que lo que está haciendo es empobreciendo el Ecuador, ¿no? O por el Partido Social Cristiano, cuando su modelo exitoso ha dejado absolutamente, digamos, excluida a grandes mayorías de la provincia de Guayas. Claramente que hay líneas ideológicas distintas, ¿no? O sea, resulta muy complicado entender una persona que en unas elecciones se postule con Revolución Ciudadana y en las siguientes vaya con el Partido Social Cristiano, porque no hay coherencia en eso. Solo para terminar, entonces yo le diría a los concejales, quien está en la Revolución Ciudadana, la peor tentación que podría tener es traicionar a su organización política, porque después seguramente, ¿no es cierto?, si tiene al menos alguna aspiración política, quedaría sepultada su carrera política, en nuestra organización al menos. Sí.
Sí, bueno, ahorita veía que algunas personas le decían, bueno, están participando correístas versus ex correístas en estas elecciones, porque también está la señora Carrión, que fue asambleísta, fue presidenta de la Comisión de Fiscalización. Se me va otra persona. ¿Quién más está que era de la Revolución Ciudadana ahorita en las candidaturas? Yo contesto eso. Luisa Maldonado, que fue candidata. El único candidato de la Revolución Ciudadana en este momento, en la lista número 5, soy yo, y no hay ninguno más. Los otros tendrán que explicar por qué tuvieron en su momento o por qué dieron esos camisetazos. Pero esa es una responsabilidad de ellos y yo no estoy para que me pidan cuentas. Pavel, hablemos un poco de sus propuestas. Usted dijo ayer en el debate que va a ampliar hasta el metro hasta Calderón y Guamaní e instalar botones de pánico para mujeres. Ahorita la preocupación es que ni siquiera el metro tal como está funcionando. Pensar en ampliarlo sin que haya, ahorita no está claro cuál va a ser el sistema de recaudación, cómo van a ser los buses alimentadores, si va a haber un solo pasaje, cómo va a funcionar. No es adelantarse demasiado si todavía no sabemos ni siquiera cómo va a funcionar. No solo porque yo parto de que en Quito en este momento se necesitan dos premisas. La primera premisa, Quito necesita resolver hoy los problemas urgentes. Eso es inaugurar el metro, eso es bachear las calles, eso es dar seguridad en el transporte y un largo etcétera. Pero al mismo tiempo, Sol, necesitamos proyectar esta ciudad al futuro. Si queremos ser potencia turística, entonces hay que pensar a sentar las bases ya. Si queremos si queremos que el transporte público sea excelente, de buena calidad y seguro, ya hay que empezar a trabajar entonces en los estudios del metro, que dicho sea de paso, ya están avanzados por la propia empresa del metro. Para extender las vías, para extender las vías. Cobertura. Ya le voy a dar un poco más de referencias sobre la pregunta que usted hace, que es muy pertinente, ¿no es cierto? De sostenibilidad, ¿no es cierto? Y cómo empatar esto con la operación. La segunda premisa, Sol, Quito ha crecido, pero de manera descomunal, ¿sí? Ahí si EGK tuviera también chance de hacer una cobertura, por ejemplo, en los sectores más alejados del norte, más alejados del sur y de las parroquias rurales, se daría la cuenta que tenemos una ciudad, pero inmensamente grande. Y tiene que llegar obra a esas partes, porque estamos acumulando mucha pobreza ahí. Hay barrios ni siquiera con servicios básicos. No regularizados, efectivamente, y sin servicios básicos. Para llegar a esos barrios con obras, también necesitamos al mismo tiempo, Sol, ser capital de las inversiones, que Quito sea la locomotora del desarrollo nacional, y ese es mi empeño absolutamente, porque eso genera trabajo, genera riqueza, y esa riqueza que le queda también al municipio lo convierte en obras. Entonces, en la primera premisa, hay que poner a funcionar al metro, no a las paradas del metro, y nosotros vamos a poner a funcionar el metro. ¿Cuánto tiempo tardaría que usted se siente en el despacho del alcalde y el metro empiece a funcionar? Bueno, a mí me está pidiendo una cosa sobre información que debería tener, ¿no? Pero yo le diría que 100 minutos, olvídele, yo no le voy a mentir ni a usted ni a la ciudadanía, ¿no es cierto? Como ya hizo un candidato que se disfrazó de zapato ¿Cuánto rojos. es un tiempo adecuado para que empiece a funcionar? En los 3 primeros meses debería estar eso resuelto. ¿Sí? Porque además, Sol, a mí no me va a tener como un alcalde quejándome, ¿no es cierto?, en el año número 3, mes 19, mes 12, perdón, ¿sí? O sea, si los quiteños me eligen para solventar problemas de la ciudad. Yo me tomaré, ¿no es cierto?, los típicos 90 días para decirles, ciudadanos, así encontré el municipio. Y punto, se acabó. Ahí en adelante que actúen órganos de control, los concejales o lo que fuera. Después de ese mes 3 en adelante, seré solamente un alcalde en territorio, visitando obras, construyendo, haciendo realidad lo que hemos planteado y dándole soluciones a Quito. Y entonces, al poner operativo el Metro Sol, ya debemos ponerle al departamento pertinente, que será el de planificación, a desempolvar, porque esos estudios ya están adelantados, la extensión del metro, tanto a Guamaní en el sur como a Calderón. Podría estar costando $1.800 millones, pero esto subiría podría subir 500,000 pasajeros más la demanda inicial de 400,000 pasajeros. Por lo tanto, con 1.900.000 viajes diarios, estaríamos haciendo autosostenible el proyecto de metro. ¿A qué precio de pasaje? Que esa ha sido otra discusión. 45, el que está previsto en este momento. ¿Se mantendría sí, eso? Se mantendría. Claro, porque si vemos los estudios y me dicen que el pasaje va a costar 70, como cuesta en el cable vía de Guayaquil, usted está mandándole al fracaso. Pero si podemos aumentar, extender porque veamos, si me permite, Sol, querer hacer un ejercicio. Pensemos Quito. Primero, Quito no es el chorizo urbano que todos creemos, ¿no es cierto? Pero incluso ese chorizo. Si nosotros en este momento extendemos el metro a Guamaní y a Calderón, tenemos también la posibilidad de abastecer a los valles, ¿no es cierto?, con metrocables, por ejemplo, ¿cierto? O teleféricos. Construir unos teleféricos hacia los valles. Exactamente. Desde las dos paradas finales. Desde las 2 paradas. No, en las intermedias, porque, por ejemplo, los estudios que hay para el teleférico del Valle de Tumbaco y Cumbayá podrían llegar a la Carolina. Cuando llega a la Carolina, usted puede conectarse con el metro.
Y si ese se es un conecta. tema clave, el de la conexión, que todavía no se ha resuelto. Total, este es el clave. Y otro, Sol, la tarjeta de recaudo, ¿ya? Fíjese, es importantísimo mover el metro, ¿ya? Pero es tan importante tener una tarjeta de recaudo. Y sería un sistema único de recaudación, es decir, con una tarjeta puede utilizar todo el sistema relacionado al metro y también buses alimentadores que salen hacia ciertas zonas donde evidentemente el metro ya no cubre. Hacia allá apuntamos. No solamente eso, usted tiene un público joven también. Esa tarjeta, que debería llamarse tarjeta Quito, le permitiría tener a usted descuentos para determinadas cosas, le permitiría ser entrada a cines, entrada a conciertos, entrada a espectáculos, porque así debe ser pensada. En este momento, las empresas actuales han avanzado hasta conexión con el metro y las empresas municipales, particularmente Ecovía y Trole. Pero hay que llegar, ¿no es cierto? Eso funcionaría. En Eso su ya administración ya funcionaría la conexión funcionaría. entre el metro, el Trole y la Metrovía. Deberíamos tomarnos unos 9 meses más máximo, ¿sí? Pero insisto, Sol, déjeme o sea, hasta llegar. los 9 y ver. meses solo para entender un poco los tiempos. Sería en los 3 primeros meses el metro funcionando de un sitio al otro. O sea, el Con la metro per se. tarjeta, además, ¿no es cierto? Me debería subir al metro. Con esa tarjeta me debería subir al Trole. Me debería subir al Eco, ¿sí? Eso A la Eco. en 9 meses. Eso en 3 meses. Eso en 3 Y me meses. podría subir también, esto podría tomar un poquito más, 4 o 5 meses. Con esa me podría subir a los corredores, ¿no es cierto? Del norte, ¿sí? Y a los corredores del sur, ¿ya? En 9 meses más, ¿no es cierto? O sea, 6 en meses un año. más. En 6 meses más, 9 es decir, en meses en 9 total. meses aproximadamente, esa misma tarjeta ya me podría subir, si usted quiere, perdóneme la propaganda, si hay propaganda, al Águila Dorada, al Qatar, ¿no es cierto? A buses que están fuera del sistema del municipio. Exactamente. Y a la bicicleta. La la bicicule va a revivir. Pero claro. Están arrumadas ahí desde 2020. Pero además, me Sol, parece. también diciéndole al empresario privado, ponga usted también. Alianza público-privadas. Alianzas público-privadas, ¿no? Usted va a otras No le ciudades, teme Sol. usted a las alianzas No, público-privadas. en lo absoluto. Yo tengo claro que la autoridad pública debe garantizar servicios y muchos de ellos son de responsabilidad del municipio. Pero también tengo claro que si queremos aumentar inversiones, el sector privado, en asocio con el público, puede avanzar. Y en otros casos, solamente el privado. Usted dice ciertos proyectos solo la empresa privada. ¿En qué proyectos solo podría intervenir la empresa privada? Mire, por ejemplo, el sector inmobiliario. Pero lo que ha pasado solo con el sector inmobiliario es que el inmobiliario decía, aquí voy a construir y aquí crece la ciudad. Y el municipio así viendo, yendo detrás. Y luego se Aquí. hacen unas zonas terribles. Alrededor de ciertas universidades no hay cómo ni transitar porque está el campus divino ahí, pero no hay vías de desfogue y es un relajo. Entonces aquí, contrario a lo que nos dijeron en el colegio, de que el orden de los factores no altera el producto final, aquí sí va a alterar el producto final, o aquí sí altera. Es el municipio, la autoridad que representa a los quiteños y a las quiteñas, donde dice, aquí se va a construir. Por ejemplo, Quitumbe en el sur, darle nuevamente vida a la 10 de agosto, construir en el Bicentenario. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cómo interviene la empresa privada en relación con el municipio ahí? Calderón, para no dejarle suelto, y el centro histórico. Entonces usted dice, no construya donde usted quiera y donde solamente sea atractivo para un nicho de mercado, que puede ser los que más ingresos tienen. Construye en Calderón, ¿no es cierto?, algunas soluciones para clase media, algunas viviendas de interés social. Construya en Quitumbe, ¿sí? Repoblemos la 10 de agosto. ¿Cuántos edificios están botados en la 10 de agosto solo? ¿Ya? Y si alguien dice, bueno, yo como inversionista privado quiero recuperar este edificio, remodelarlo y ahí tener vivienda para clase media, media baja, perfecto. Entonces, esto es lo que haríamos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa. Ese es un proyecto privado. Lo que el municipio no puede hacer es demorarse 9 meses en una autorización, pues. Por eso yo he planteado que la ordenanza número 3 sea el establecimiento de la Mesa de Inversiones de Quito. Tengo para poner sobre la mesa hasta $6,000 millones en proyectos de inversión. Usted ha conversado con inversionistas privados y puede asegurar a los quiteños que si usted llega a la alcaldía habrá $6,000 millones aproximados en inversiones privadas. Y entonces ahí veamos en su conjunto, porque esto es lo que hay que tener solo, una visión de desarrollo de largo plazo. Mire, si usted me diría, Pavel, ¿cómo quiere que le mida su alcaldía? Yo le diría, como hoy pasó este año, el que terminó, pasó en Bogotá. Bogotá creció 15 veces más que la economía de Colombia. Es decir, Bogotá se convirtió en la locomotora del crecimiento de Colombia. Eso quiero para Quito. Yo me he topado con inversionistas que me dicen, ve, Pavel, yo era inversionista quiteño, hoy invierto en Manta, hoy invierto en Guayaquil. Yo les digo, señores, señoras,
quiero que vuelvan a ser inversionistas quiteños. Y por lo tanto, perdón el uso del anglicismo, ahí debería haber una suerte de fast track, ¿no es cierto?, con las inversiones para decirle, nos vamos a demorar lo antes posible para darle el permiso. Alrededor de la zona del Lumbicí, por ejemplo, ya está generado, ya la autorización. El sector privado, solo el sector privado, piensa poner ahí un hotel, ¿sí? Y el municipio se demora en darle la autorización. El peor de los mundos. Se piden hasta coimas para entregar las autorizaciones, Pavel. Esa gente que está pidiendo coimas en el municipio, agárrese de la silla. Eso sí, agárrese de la silla. Porque no permitiré que haya gente que le extorsione al sector privado, ¿sí? ¿Cómo va a identificar eso y cómo va a sanear eso? Además, pidiendo al sector privado, no pague, dígame quién es, ¿ya? Porque claro, por eso le decía a Sol, la importancia de pelear desde los dos lados. Porque si el sector privado al final dice, le termino dando, no, ahí está la puerta. Pero eso abierta. requiere confiar también en quien está administrando la alcaldía, porque si yo no confío y sé que si voy donde él igual me va a decir, así mismo es, o págame a mí también, entonces no llegamos a ningún lado. Mire, Sol, yo por suerte, y creo que en esto la corrupción incluso tiene un olfato tan grande para decirle, yo en mi vida pública nunca me he topado, Sol, nunca me he topado con alguien que me ofrezca 2 centavos por algo. Nunca. ¿Por qué le digo eso? Porque me parece que entonces la corrupción tiene buen olfato. Sabe dónde hacerlo y dónde no hacerlo. Y o sabe tal que vez no ha conmigo... estado en ciertos puestos que pueden ser clave, porque una cosa es ser asambleísta, otra cosa capaz es la administración de una ciudad, en donde sé que un permiso depende de que mi negocio funcione, de que se tome una ordenanza, depende pues que yo gane o que pierda, y podría ocurrir lo que le decía hace un momento, que ha habido denuncias de inversionistas que ni siquiera se quieren meter en el relajo, porque, bueno, yo vengo, no sé, de otro país, me piden que me va a estar denunciando en la fiscalía, ahí queda, y ya no invierten, no hay ni denuncia, ni se dice nada, simplemente se dan la vuelta y se van, y son pérdidas millonarias para la ciudad. Pero por último que le denuncien a la municipalidad para la municipalidad parar ese proceso, lo que fuera, y tomar las acciones, ¿no es cierto?, de las acciones de, digamos, de los vistos buenos o lo que fuera, y salir de ese personal. Ese personal... ¿Le sacaría a usted a esa gente? Pero 100%, solo. Alguien que administra con buena voluntad la ciudad seguramente puede cometer errores administrativos, ¿no es cierto?, que se demore una cosa, lo que fuera. Pero yo a quien nunca voy a fallar es a mis hijos, a mi familia, que me dejaron principios claros, absolutamente claros de transparencia y de honradez. Por lo tanto, incluso al que pudiera estar tentado, ¿no es cierto? Ya dije, a las mafias internas, cójanse de la silla. Y a las mafias externas, ni me busquen, ¿sí? No tienen nada que conversar conmigo. Si es que son procesos transparentes. Para invertir en la ciudad, nos reunimos el día de mañana. Si es que alguien piensa decir que no, es que dicen que aquí porque dice que el porcentaje, ni me busquen, como ha sucedido en mi vida pública, que ventajosamente solo puede ser incluso por los cargos o lo que fuera, aunque no le creo, no sé. Yo oigo de esta asamblea que había gente que ya... Y el presidente, no fue el presidente a decir que se había topado con 5 asambleístas que le habían asambleístas pedido, de Pachacuti. pues. Después retiró la denuncia, pero dijo que vendían votos. A mí nadie me ha ofrecido ni un centavo por un voto y yo jamás, pero ni se me ocurriría, ¿no es cierto?, ponerle precio a mis decisiones, a mi voluntad, a mi futuro en lo absoluto. Nos queda corto el tiempo, ya mismo se nos termina, pero no quiero dejar de preguntarles sobre la principal preocupación de los ciudadanos en Quito, que es la seguridad. La encuesta de Quito, ¿cómo vamos?, dice que 39.9% de los ciudadanos está preocupado, pone en primer lugar de sus preocupaciones en la ciudad la seguridad. Algunos candidatos a la alcaldía están hablando del plan Bukele, de que se están reuniendo con el presidente Bukele para hablar de seguridad, a pesar de que es un gobierno que está siendo muy cuestionado por abusos a los derechos humanos. Igual ya se ha hablado, el Faro, un medio de allá, sacó esta investigación sobre las alianzas que supuestamente había hecho el gobierno con ciertas organizaciones criminales. Es decir, hay mucha tela que cortar también allí. ¿Usted cómo mira la seguridad y qué sería concretamente un proyecto, un plan urgente de prevención? Déjeme salir del tema Bukele. Asesórense bien. Vayan a ver lo que está haciendo Bukele. Sí, además, ¿qué está pasando? Yo si fuera el presidente de El Salvador, le diría, vea, déjeme nomás con mis problemas. Ya con el tema de las maras, ya con el tema que tengo, ¿no es cierto? Una de las ciudades más violentas, yo no sé si querrán, ¿no es cierto?, el que está liderando El Salvador, con los problemas que tienen, meterse a asesorar a, digamos... Otra ciudad o otro país. Además, entiendo que ustedes no han buscado bien aquí en Ecuador, porque aquí tenemos gente de primera, como la que nos asesora a nosotros, ecuatorianas, mujeres y ecuatorianos, ¿no es cierto?, para enfrentar esos problemas. Así que ustedes vayan a ver y entérense de todos los problemas, ¿no es cierto?, que detrás de una gorra, ¿no es cierto?, con el tema de drones y lo que fuera, también sí hay un conjunto de
desastres, digamos, que además yo no me voy a meter en la política de otro país. Averigüen bien ustedes. Lo otro, lo que tenemos que hacer es primero decirle al gobierno nacional, vea señores, esta es su competencia. Ponga plata ahí. Sol, tenemos unidades de policía comunitaria sin policía y a la policía sin equipamiento. Entonces, ¿y por qué? Pero en cambio usted le oye al gobierno, ¿no es cierto? Y le saca así el saldo de la cuenta de reservas monetarias. Y la inversión. Y la gente no muere cada día más. Y no tenemos cada día más desempleo. Pero yo no le sacaré como alcalde el cuerpo a ese tema. Haremos lo que nos compete, que es primero medidas preventivas también. Porque ayer hablaron todos, yo también, porque claro, es lo que la gente quiere. Pero complementemos con medidas preventivas, las del cuidado del espacio público, las que tengamos. Mire, yo parto de una experiencia como la del municipio de Iztapalapa, con senderos seguros. Y ellos parten de que si una mujer con su hija pueden caminar segura por ese sendero, todos los podemos hacer. Entonces, barrios bien atendidos, con obra pública bien iluminada, serán barrios con niños jugando en las calles y no con ladrones robando en las calles. Segundo, hay que darle de plata al municipio, porque así toca, me voy a hablar bien en quiteño y en serrano, darle haciendo al gobierno central lo que no hace y ponerle capacidad operativa a la Policía Nacional. Si es que hay que comprar motos, compraremos esas motos. Si hay que mejorar los patrulleros, estirar hasta donde nos den las sábanas, pero comprar esos patrulleros. Y finalmente, el tema tecnológico con alarmas, con cámaras. Lo del dron suena interesante, pero al final, si ya está el dron y la policía no llega, va a tener sobrevolando, ¿no es cierto?, hasta que se acabe la pila del dron. Y prevención, Pavel, usted habla de iluminación en los parques, que las mujeres puedan transitar con seguridad. Hay también algunos países que tienen ejemplos exitosos de programas de cultura o de deportes, no solamente con la construcción, digamos, del parque o de la cancha, sino con gente que está capacitando, que está enseñando instructores para fútbol, para música, etcétera. ¿Ha planteado o propone algo similar para aplicarse en Quito? Al 100%. Yo le firmo porque eso está además en mi plan de trabajo. Pero como usted tiene una audiencia, ¿no es cierto?, también que le gusta investigar, revise mis redes sociales, Pavel ML, y encuentre al menos un video que yo hago en el municipio de Iztapalapa con unos centros que se llaman Utopía. El nombre es lindo. Se llaman unidades de transformación. Es lo que usted está diciendo en gran escala, ¿ya? Y yo planteo 9 para Quito, 1 por cada administración zonal, que sea como me voy a poner técnico en esto, pero como la nave nodriza, digamos, ¿no es cierto?, la matriz central de las casas Somos, ¿sí?, que hay en cada barrio. Pero aquí, ¿qué podemos tener? ¿Qué vi ahí, por ejemplo? Escuela de box para mujeres, ¿ya? No sé si vayamos a repetir lo mismo, pero lindo. Yo vi una cosa linda. Una que se llama Spa para mujeres vivas las queremos, que es solamente para atender con asistencia legal y psicológica casos de mujeres violentadas. Eso en las casas Somos. Esto en las casas Somos, pero también, digamos, a más escala en el Centro Utopía, ¿sí? Bibliotecas digitales, ¿ya? Hay un avión, digamos, de esos que ya no se usan, como el que hay en la Carolina, convertido en biblioteca digital, ¿sí? Instructores ¿por qué no un instructor? Me pongo de todo, de guitarra, de saxofón, de lo que fuera, que ha habido también en las casas Somos, ¿sí? Por momentos, no ha habido continuidad, que también es otro de los problemas, porque se inaugura el parque, después pasan 2 meses y está otra vez destruido. Ahí, ¿qué tanto se involucrarían las comunidades? Total, porque tiene que haber 3 cosas, Sol, y esto es la gente que conoce administración pública. Por eso los que vienen de administrar un banco creen que el país es un banco y se dan contra el planeta. Pero en cambio, en la administración pública, ¿qué tiene que tener usted, Sol? Política pública. Digamos, a ver, yo quiero combatir el problema del consumo de drogas que hoy existe, por ejemplo, con programas de arte, de cultura, de deporte en el barrio. Ahí está la política pública. Después, disponer de presupuesto, porque usted no puede decir quiero erradicar la violencia contra las mujeres y dar $800,000 a nivel nacional. Es una vergüenza, es un insulto. Tiene que poner plata para eso. Y finalmente, programas para eso que ya aterrizan, y evidentemente nada de eso funciona bien si el barrio no está involucrado. El 60 y piquito que lo recuperaremos funcionaba bien porque el barrio estaba involucrado. Funcionan todavía algunos, ¿no? Algunos. Solanda, mire, me decían en Solanda. En las Naciones Unidas también. Sí, nosotros en Solanda decían, teníamos un timbre. Cuando escuchábamos una emergencia, sonaba el timbre. Salíamos todos los vecinos. El comité barrial salía y tomaba lista. La Sol Borja no ha salido, multa a la Sol Borja. ¿Por qué no salió Sol? No, ¿qué tal cosa? Multa a la Sol Borja. Ahora me dice la gente de Solanda que escucha gritos de mujeres de auxilio y apagan las luces, porque nadie sale y les da miedo. Entonces, esto necesitamos también recuperando la organización barrial. ¿Cómo entrarían aquí los presupuestos participativos? ¿Serían entregados todavía desde el municipio? ¿Tendría que buscarse alianza público-privada? ¿Tendría que haber autogestión de los barrios, por ejemplo, para mantener los parques, etcétera? ¿Cómo funcionaría esto?
Ya tenemos presupuestos participativos. Partamos con la comunidad, esa es la base. Pero pensémoslo bien, ¿cómo los mejoramos? Porque hoy los presupuestos participativos solo se han convertido en pretexto para que los barrios peleen. Y pelean por presupuestos chiquitos para obras chiquitas. Entonces, ¿qué hace el barrio? Me invento la Floresta, dice, participemos en el presupuesto participativo para, digamos, mejorar el parque, mejorar el redondel, y cuesta $30,000. Me estoy inventando, ¿cierto? Pero esos $30,000 ya podrían estar en el presupuesto de la administración zonal. ¿Para qué se pelean 8 barrios por $30,000? Entonces habrá que mejorar, ¿no es cierto?, sus presupuestos participativos. O los decir, mecanismos de distribución. Los mecanismos, o incluso decir, a ver, porque, insisto, terminan peleando por adoquinado. Entonces, adoquinado, saquémosle, porque adoquinado tiene que dar el municipio, ¿ya? Después está la contribución de obras y mejoras, puede haber el tema de la cogestión. Entonces, otros, tal vez aumentamos el presupuesto y dejamos obras que ya sean un plus para el barrio, ¿cierto? ¿Ya? Y que sean un plus para la parroquia en su conjunto. Entonces ahí ya por lo menos no se pelean, o si se pelean, se estarán peleando por una obra de mayor contenido, digamos. Y también que no se convierta en moda. A veces se terminó convirtiendo en moda los elementos participativos y solo son justificación para que el gobierno diga algo estamos haciendo. Mejoremos todos esos elementos. Tengo a veces una suerte como de dilema. La empresa privada me dice, vea, este parter, déjeme intervenir, ¿ya? Usted igual no lo está haciendo. No es lo deseable, porque debería ser responsabilidad del municipio, pero si ya lo estamos haciendo, capaz que sí, capaz que nos lanzamos a estudiar ese tipo de medidas. ¿Y por qué no? Porque en realidad, porque a veces lo que pasa es que el banco le dice, déjeme a mí adecuar el parter de la matriz. Chévere, quiere hacerlo, ok. Pero después le dicen, pero en cambio ahí me baja un poco el predial. A ver, ratito. No confundamos. El predial lo paga porque lo paga. ¿Quiere darle un plus a la ciudad? Perfecto. Entonces, si es que es así, perfecto. Pero si algunos me plantean que a cambio de digamos, mejorar la pileta de la empresa privada que está al frente, les baje impuesto predial, tal vez no es buen negocio. Porque tal vez terminen perdiendo. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, pero sí creo que hay que mejorar mucho. Sobre todo, modernizar, si usted quiere, también los mecanismos participativos. Ya terminando, Pavel, Pedro Freile estuvo aquí, dijo que cuando él gane le va a invitar a usted a participar en su equipo. ¿Usted aceptaría participar en el equipo de Pedro Freile? No, Pedro Freile hace su candidatura, sabe, tengo mis críticas, pero para mí esto es de casi... Uno en política no puede decir nunca, y graben todo, no lo saquen de contexto. Uno en política no puede decir nunca, jamás. Pero para mí esta es mi graduación, creo que en política. Si gano, como es lo que va a pasar, me dedicaré alma, corazón y vida a transformar la ciudad y después diré, gracias política, hasta aquí llegué. Y si pierdo es muy probable, ¿no es cierto? Cosa que no va a pasar, pero si pierdo también es muy probable que diga, gracias política, hasta aquí llegué. O sea, esta sería su última participación en la política activa. El día de hoy, esa es mi predisposición anímica. Pero... no sabemos qué pase después. Los políticos suelen decir eso y luego el bichito se mantiene ahí y unos meses después dicen, no, bueno, ya regresé. Hay unos que dicen, no, ya por eso yo me cuido, ¿no? Pero Sol, digamos, yo amo esta ciudad, realmente amo esta ciudad. Lo decía ayer, yo amo esta ciudad porque nací aquí, porque aquí nacieron mis 2 tesoros más preciados, que son mis hijos, porque quiero que mis hijos, junto con los hijos del resto de quiteños, chagras y quiteños de nacimiento, hagan sus sueños aquí. A mí me duele que sucede con mi hija me dice, sí papi, yo quisiera, digamos, buscar una beca afuera, lo que sea, y es porque la ciudad no está siendo atractiva para nuestros jóvenes, no se ven cumpliendo los sueños de aquí, les da miedo salir, una ciudad que no les cobija en sus expectativas de arte, de cultura, de expresiones, y entonces para mí, el servirle a mi ciudad ya será una satisfacción casi tan grande o igual de grande que servirle al país, por ejemplo. Entonces digo esto porque algunos dicen, bueno, ¿y qué puede pasar si algún momento usted ha pensado en la presidencial? ¿Acaso sonó su nombre en la presidencial? Yo no tengo ninguna seducción en ese sentido. Mi enfoque es Quito, mi anhelo es Quito, estoy preparado para Quito. No, y por eso no está participando porque le seduce el poder. No solo, no. Pavel, ¿usted invitaría a alguno de los candidatos a ser parte de su equipo? A varios, me voy a reservar tal vez hoy el día el nombre, ¿no es cierto? Pero creo que hay, ¿qué cosas solo están ahí, ¿no es cierto? Yo creo que todos los que podamos contribuir en una agenda para que tengamos la agenda de mujeres claramente instaurada en la ciudad, tiene que haber ahí. La agenda ambiental claramente instaurada en la ciudad, tiene que haber ahí. Que pasemos de la cultura
de fondos concursables a una cultura que atraviese la ciudad en su conjunto, tiene que estar ahí. Y yo soy conocedor de algunos temas, me he formado bien para otros, pero no soy un todólogo solo, ¿sí? Hay cosas en la vida en las que evidentemente, y ese es mi equipo de trabajo. Si usted me diría qué es lo que mejor hizo en sus años de funcionario, constituir equipos de trabajo profesionales, técnicos, ¿no es cierto? Ya progresistas, si es que es así del caso, mejor, pero vamos a hacer el mejor equipo con las mejores mujeres y los mejores hombres para administrar esta ciudad. Y eso también me parece que supone invitar. ¿Quiénes estarían en su equipo? ¿Podría darnos algunos nombres? No sé qué nombres le podría dar en este momento. Prefiero reservarme. Yo creo que ahí puede haber ingratitud con los que ya están, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y no se me puede pasar en este momento no mencionarlos. O exponerse a que alguien diga, yo no invitaría. Pero yo les digo, por ejemplo, las mujeres que tienen todo el ímpetu de empujar y que esta alcaldía, como nosotros la hemos planteado, sea una agenda que tenga agenda de mujeres, ¿no es cierto? Nuestra alcaldía está abierta. Los jóvenes y las jóvenes que tengan toda la predisposición de decir, yo tengo una idea para Quito, esto hagamos, está abierta. Los empresarios, porque a veces hay que eliminar prejuicios. Sí, el otro día me reunía con alguien, decía que tenía un leve prejuicio. Todos los empresarios que quieran constituir el proyecto de ciudad, ¿no es cierto?, está abierta. Tal vez déjeme decirle esto solo. Me preguntaba un sector empresarial, ¿por qué quieres administrar? ¿Por qué quieres ser municipal, el alcalde de Quito? Y esta es una pregunta complicada que hace pensar mucho. Y yo le digo, yo solo, ser alcalde de Quito, para administrar solamente un municipio que tiene un montón de problemas, no me interesa. Ser alcalde de Quito, para administrar ese municipio, transformarlo, pero lo más importante, para coordinar el proyecto de Quito de aquí al 2030, al 2035, 36, eso sí cuenten conmigo. Y eso supone sumar a todas las voluntades, supone que hagamos de Quito nuevamente la ciudad más linda del mundo, que nos dé orgullo de ser parte de esta ciudad. Y cuando mi hija me diga, no papá, yo quiero hacer mi vida aquí, quiero cumplir mis sueños aquí, quiero emprender aquí, quiero hacer fotografía aquí, quiero hacer arte aquí, quiero hacer deporte aquí, quiero poner una cafetería aquí, ahí estaremos ya construyendo la ciudad que al menos yo sueño, que no es sino la ciudad hecha de todos los sueños que tenemos los quiteños. ¿Cómo será su relación con el presidente Lasso? He dicho que es dividida 50% de colaboración total, porque creo que hay que empujar. Yo le planteé al presidente Lasso que el país necesita un consenso. Entonces yo creo que el país necesita un consenso. Y a la gente le digo también, Quito necesita definir 5 cosas y esas apuntar, ¿ya? Pero el otro 50% será fuerte, enfático. Si a Quito no le dan los recursos, le diré, presidente, a Quito le falta esto. Si a Quito le quitan policías, le diré, no le permito que a Quito le quiten policías, ¿no? Y esto es un tema yo no le he visto a los 3 últimos alcaldes decir, esta boca es mía. Si yo quiero Esmeraldas bien protegida, sí solo. Aguayas bien protegida, sí solo. Pero no a costa de que le quiten efectivos de seguridad a la policía. Y eso ha pasado. Ha pasado. Y eso que yo no creo, que la ciudad más segura es la que más policías tiene. No, no creo eso. Creo que la mejor ciudad, la más segura, es la que más gente está en la calle, ocupando el espacio público, encontrándose con los vecinos, con los panas, haciendo vida de barrio, vida de comunidad. Esa es la ciudad más segura. Pero tampoco estoy dispuesto a que nos quiten presupuesto, que nos quiten, digamos, policías. Para el metro, para que cumplan el 50%, deben darle $250 millones. Yo no me quedo contento con que el presidente, las primeras fiestas de Quito, que el señor Lasso, el alcalde, dijo 140 millones. A las segundas fiestas de Quito no cumplió. Y tuvo que decir en las segundas fiestas de Quito que ahora sí va a entregar 140 y que de hecho espera no demorarse más de 3 meses. Debió haber ofrecido 140 en la primera, los otros 100 en la segunda. Y yo sí le voy a decir, con talante democrático, con respeto, pero también con la altura que le asiste al alcalde de Quito, presidente, no desatienda a la capital de la República, ¿sí? Con Moreno no se hizo ninguna obra para la ciudad. Con Lasso no se está dando ninguna obra para la ciudad. Y yo le diré que lo mínimo que pueden hacer los gobiernos de turno es hacer también obras para la ciudad, más aún si es que esta es la capital de la República. Usted dice que se ha quitado los prejuicios. ¿Qué prejuicio es el más fuerte que se ha logrado quitar? Del resto de afuera yo le decía que el prejuicio de que tal vez que no soy tan amigo de la inversión privada, en lo absoluto. Lo que sí soy, Sol, es claramente, tengo claridad de que, por ejemplo, si la salud y la educación son derechos y no privilegios, esa es tarea del gobierno. Porque si dejamos esto a que sean las ONGs, por ejemplo, las que lo cubran,
lindo, nos pueden ayudar, pero al final se construye inequidad. Si usted me dice, ¿cuál es una tarea central del municipio? Hacer obra donde más necesidades se sienten. Sí, entonces yo no espero ahí que la empresa privada nos dé una mano, pero en cambio sí quiero que la empresa privada tenga un municipio facilitador, inviertan en esta ciudad, genere riqueza, genere trabajo. ¿No es enemigo de las empresas? No, en lo absoluto, para nada, para nada. Mire, tanto así, en mi casa, mi mamá fue funcionaria pública toda la vida y mi papá tuvo altos cargos gerenciales toda la vida. ¿En empresas privadas? En empresas privadas, sí. Así que yo tengo absolutamente claro que la posibilidad de que prosperemos es que los tres motores del avión llamado economía nacional estén prendidos. El motor de las inversiones privadas, el motor de las inversiones públicas y el motor de las inversiones de la economía popular y solidaria. Eso está en la Constitución, eso debe hacerse, y para eso lo que sí necesitamos es un alcalde, como lo voy a hacer yo, que llame a todos en la mesa y que les diga, les planteo no mejorar la administración del municipio, eso también, pero les planteo construir el Quito del futuro, y ahí todos empujemos hacia el mismo lado. Cierre con esto, Pavel, ¿de qué error político usted ha aprendido más? Varios errores seguramente, pero ¿cuál puede ser? Confiar en la gente que uno no tiene que confiar. ¿Qué más puede ser? El tema de, no va a decir dedicarle más tiempo, porque de hecho creo que a lo público le he dedicado tanto tiempo, que en cambio he penalizado lo personal, y eso también creo que a veces debería haber el justo equilibrio. Y tal vez lo que sí, entregarse a la política tanto, porque la política es ingrata solo, ingrata. Después, digo, como asambleísta todos dicen, algunos dicen, qué bacán este man, hizo 10 cosas, pero tengo también un montón de gente que dice que se queja por lo que no hice la 11ª. Entonces la política es muy ingrata, y eso también es una cosa que a veces me puedo reprochar, ¿no? Quitarle tiempo, por ejemplo, a mis hijos y dándole a una tarea que es ingrata, al menos supone un dilema, ¿no? Sí, no me arrepiento tampoco porque he trabajado para mi país, pero sin penalizarle tanto al ámbito familiar, que eso a veces nos pasa a los políticos. Muchas gracias, Pavel, por haber estado El aquí. agradecido soy yo, al contrario. Esta fue la conversación con Pavel Muñoz, el ex candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana. Pueden ver esta y otras entrevistas en gk.city.